Señoras y señores, distinguidos socios casinistas, amigos todos. Para mí realmente es un placer poder seguir colaborando con mi querido profesor Andrés Valverde en esta tertulia, la decana del Real Casino de Madrid, y sobre todo una tertulia en la que siempre tenemos autores invitados muy especiales, como es el caso del que hoy nos acompaña y a quien le agradezco que pueda dedicarnos un tiempo, dado que se lo ha quitado a la prueba de televisión, ya que está ya prácticamente preparado. Don José Manuel García Margallo realmente no necesitaría presentación, porque para todos nosotros es un rostro conocido y una persona que ha tenido y tiene un papel fundamental dentro de la política y de la sociedad española. Pero realmente, unas breves pinceladas, a lo mejor a las personas que nos acompañan, especialmente los invitados extranjeros, podrán hacerse una idea de su perfil personal y profesional. Don José Manuel García Margallo fue parlamentario y es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como miembro de las Cortes Constituyentes y diputado en varias legislaturas posteriores. Profesionalmente es inspector financiero y tributario del Estado y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde también cursó estudios de Economía. Asimismo, se graduó en Derecho en la Law School de la Universidad de Harvard, donde cursó además una serie de programas específicos. Doctorado por la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido docente en diversas universidades españolas y en el Instituto de Empresa. Articulista asiduo, ha escrito más de una veintena de libros y ahora, junto con otro casinista ilustre, don Fernando Eguidazu, acaban de publicar España en su laberinto, un excelente libro. Lástima que no haya sido publicado en el grupo editorial Sigal Pigmalión, pero esperemos que en el futuro podamos convencerle de que colabore con nosotros. En definitiva, estamos ante una figura de un gran realce político y también intelectual. Y hoy va a impartirnos una conferencia bajo el título Fragilidad de la democracia en tiempos de populismo, cuando efectivamente el contexto político y social español es bastante confuso. Estoy convencido que hoy el señor García Margallo va a arrojar luz sobre temas muy diversos. Además, como es habitual en él, de una manera franca, directa, porque es consecuente con sus opiniones y las defiende con vehemencia y con argumentos. Muchas gracias, ministro, por estar aquí y les pido un fuerte aplauso para él. Buenos días, muchas gracias, Basilio. Es absolutamente verdad que Fernando y yo publicamos España en su laberinto. Es absolutamente cierto que Fernando Díaz y yo hemos publicado hace un año España en su laberinto, pero yo creo y sigo creyendo que lo que nos congrega hoy es otro libro más reciente que se llama España, Terra Incognita, Asedio a la Democracia, que es la que responde a las preguntas que sabían. Sí. Bueno, repito solo que España en su laberinto es un libro que ustedes deberían comprar, pero que nos congrega hoy se llama España, Terra Incognita, Asedio a la Democracia. Ayer estaba en Vigo y empecé la conferencia recordando unas palabras de Ortega en un periodo histórico que guarda cierto paralelismo con el que estamos viviendo ahora, tanto en el mundo como en España. Ortega decía en aquel momento, en aquella coyuntura, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Y creo que esto es una definición muy acertada para calificar los momentos presentes. Hay otra cita de que fue presidente de la Comisión Europea, el mejor presidente de la Comisión Europea que hemos tenido, Jean-Claude Juncker, que decía: sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos lo que hay que hacer para que nos voten después de haber hecho lo que había que hacer. Y yo creo que las recetas son conocidas, probablemente son compartidas,
pero es muy difícil que se pongan en marcha si no se produce un gran acuerdo nacional, un acuerdo patriótico como el que tuvimos ocasión de alumbrar en los inicios de la democracia, con los pactos de la Moncloa en terrenos económicos, que hablaré un poco de economía, y con un proceso constituyente que nos ha dado la época de estabilidad y progreso económico más importante que ha conocido la historia de Fernando VII, en donde sí empieza España en su laberinto. España en su laberinto, una reflexión sobre este libro que ha citado Basilio, es un análisis del periodo histórico de la edad contemporánea, desde las Cortes de Cádiz hasta este momento. La tesis es exactamente la que acabo de definir. Cuando los españoles nos hemos entendido, las cosas han salido bien. Cuando los españoles no nos hemos entendido, las cosas han salido mal. Salió muy mal el final de reinado de Fernando VII, que dejó España sumida en 3 guerras civiles, las guerras carlistas, en que se enfrentaban de un lado los partidarios del antiguo régimen, con uno u otro nombre, apostólicos, carlistas, tradicionalistas, etc., y el movimiento liberal que había alumbrado en las Cortes de Cádiz. Salió muy mal en los últimos años del periodo del reinado de Isabel II, en que se rompe el acuerdo y la alternancia que se había producido en el campo liberal entre los llamados exaltados y los llamados moderados. Reinado que termina con una república, la primera, que duró exactamente 11 meses y tuvo 4 presidentes en ese periodo. Y salió bien la restauración canonista, cuando liberales, conservadores y liberales progresistas, Cánovas y Sagasta, deciden cogobernar España. Gobernar sobre la base de entenderse sobre lo que el propio Cánovas llamaba las verdades madre, y que ahora podríamos equiparar con los fundamentos en que se basa nuestra Constitución. Las verdades madre eran la unidad de España, puesta en riesgo en este momento, el Estado de Derecho, puesto en riesgo en este momento, la economía del mercado, puesta en riesgo en este momento, la separación de poderes, la independencia judicial, etc. Esa alternancia en el poder, precisamente porque se compartían las verdades madre, aunque se difiriesen en el resto de las políticas, permitió a España superar uno de los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia, lo que se llamó el desastre de 1898. Eso se rompe después de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, cuando los liberales no apoyan al presidente del gobierno en ejercicio, Antonio Maura. Antonio Maura considera que se ha traicionado el pacto implícito de apoyo recíproco en momentos de dificultad para la nación. Se rompe el entendimiento y pasamos unos años de una enorme incertidumbre que termina con una dictadura, la de Primo de Rivera, que no arregla nada. Se sucede uno de los gobiernos de Berenguer y Aznar y vamos a la Segunda República, que merece un cierto comentario porque es la fuente de la que bebe el actual gobierno. Su legitimidad empalma con la Segunda República y no con la Constitución de 1978. En eso ha consistido la ruptura y luego me extenderé sobre ese tema. El capítulo que dedicamos Fernando y a la República se llama La oportunidad perdida. La República vino con el asentimiento, el consentimiento y la aceptación de toda España. Yo tengo en casa papeles sobre aquel tema porque mi abuelo, Mariano Marfil Materno, era el subsecretario de Gobernación el 14 de abril del 31, siendo sus directores generales Mola y Sanjurjo. La República fue un fracaso. Estuvo 5 años, los mismos que estuvo Suárez en el gobierno, y en 5 años tuvo 6 golpes de Estado. El golpe de Estado de Sanjurjo el 10 de agosto del 32, la sublevación de Asturias y la declaración de independencia de Cataluña en el 34, y el alzamiento de 1936, más 3 golpes de Estado por parte de los anarcosindicalistas FAI y CNT. Intentar emular un régimen que se despide con 6 golpes de Estado alumbra una guerra civil, la mayor tragedia que hemos vivido y nos lleva a una dictadura de 40 años, parece un ejercicio de imaginación bastante arriesgado. El segundo libro, que es continuación
de España en su laberinto es que en España en su laberinto intentamos explicar la situación de España escarbando nuestra historia. En España Terra Incógnita lo que intentamos es describir cuál es nuestro presente y anticipar cuál va a ser mecánicamente nuestro futuro si esta deriva no se corrige, contemplando lo que han sido los populistas desde el principio de los tiempos. El primer totalitario fue Lenin, pasará a la historia no tanto por el desarrollo de la doctrina marxista como por haber sido el inventor del totalitarismo. El segundo fue Benito Mussolini. Benito Mussolini gobierna los 3 primeros años de su mandato, de 1922 a 1925, con respeto absoluto a la Constitución. El Parlamento seguía abierto, donde por cierto solo había 35 fascistas al principio. El respeto a la libertad de prensa, los partidos políticos, etc. Pero desde dentro va erosionando las instituciones democráticas y creando instituciones paralelas dispuestas a asumir el papel de las instituciones democráticas en el momento en que se le torciesen las cosas. Se le torcieron con el asesinato de Matteotti. Mussolini comparece en el Parlamento, se declara único responsable y por 8 decretos leyes prohíbe todos los partidos, salvo el Partido Nacional Fascista, entren en el control absoluto de la administración, de la justicia, algo que estamos viendo aquí. Por tanto, vamos con esos ejemplos y terminamos con lo que ha pasado, con lo que está pasando en Europa, Polonia y Hungría, y lo que está pasando en Iberoamérica, en donde solo quedan 2 o 3 democracias liberales, todo el resto son movimientos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda. El último, el de López Obrador, que ha vuelto a ganar teniendo enfrente a todos los partidos tradicionales que se habían enfrentado a lo largo de la historia de México. Cosa que ha sido celebrada por nuestro gobierno probablemente por las amables palabras que López Obrador suele dedicar a España y a su majestad el rey cuando tiene ocasión de decir. El título es Terra Incógnita. No es un contratítulo contra Terra Firme, lo habíamos discurrido antes, pero nos viene bien contraponer ese tema. Y decimos que lejos de España, lejos de estar avistando Terra Firme, se está introduciendo en una terra incógnita, que era la expresión que utilizaba Ptolomeo en su geografía para hablar de aquellos espacios abiertos, ignotos, desconocidos, en donde había peligros inimaginables. ¿Cuál es el peligro que en estos momentos estamos viviendo? Hemos empezado ya con un cambio de régimen. Cambio de régimen desde la Constitución de 1978. Nada que no hubiese estado anunciado. En el 40 aniversario de otro golpe de Estado, el golpe de Tejero, todos los partidos que apoyan al actual gobierno o forman parte del gobierno explicaron que lo que se estaba conmemorando al celebrar el triunfo de la democracia sobre el intento golpista del teniente coronel Tejero, no había nada que celebrar, porque aquello no había sido un golpe de Estado fallido, sino un golpe institucional para consolidar la Constitución de 1978. ¿Cuál es el régimen hacia el que necesariamente nos estamos aprobando? Los partidos que forman parte de la izquierda, Sumar, Podemos, BNG, etc., lo han dicho desde el primer momento con absoluta claridad. De lo que se trata es de establecer una república plurinacional en que se reconozca a las partes que la integren el llamado derecho a decidir. No quiere decir que lo vayan a ejercitar inmediatamente, pero sí que se reconozca el derecho a decidir, organizado en forma de una confederación asimétrica, con una economía absolutamente intervenida, y en algunos de los componentes de este bloque heterogéneo que apoya al presidente del gobierno, lejos de lo que son los parámetros occidentales. Estuve en Bruselas hace muy poco tiempo y realmente el oír a una vicepresidenta del gobierno que Palestina será libre desde el Jordán al Mediterráneo, es decir, que hay que echar los judíos al mar, es algo que no se había oído en la Unión Europea desde 1945 con la desaparición del nazismo.
plurinacional, confederal, asimétrica, economía intervenida y muy lejos de los parámetros occidentales que nos dimos en 1945 y es el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Para evitar guerras, decidimos en aquel momento que el orden liberal internacional se debía basar en el respeto de los derechos humanos, en el Estado de Derecho, el respeto a la ley, cosa que no ocurre, en la separación de poderes, cosa que está muy lejos de ocurrir, y en un gobierno limitado que reconozca que su esfera no es más que la que le autoriza la Constitución. Todo lo demás le está prohibido. Y aunque tenemos un símil ahí, que es el símil de la rana, que decimos que cuando una rana se la introduce en un caldero de agua caliente salta, y se salta. Si la introduces en un caldero de agua fría y vas calentando poco a poco el agua, no se da cuenta de lo que está pasando y muere. Y tengo para mí que la opinión pública española no es consciente de lo que está ocurriendo. Y eso que puede parecer que no afecta a la vida ciudadana, al desarrollo económico de España, al mantenimiento de nuestro estado de bienestar, tiene mucha importancia. Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay tributación y no hay Estado de Derecho. Yo me gusta siempre hablar de cifras, sobre todo cuando desde la otra parte lo único que dice son metáforas que no se prueben. Es decir, que la economía, primero con una moto, luego con un cohete, y luego como Taylor Swift, me parece que es una metáfora muy poco afortunada. Y voy a dar las cifras. Es verdad, y a eso se agarran en los primeros discursos, que el Producto Interior Bruto, que España está creciendo más que los países, nuestros socios de la Unión Europea, precisamente porque venimos de más abajo, de más atrás. Pero no es menos cierto que si se amplía el ámbito de observación, el espacio a analizar, eso no es cierto. El PIB español entre 2007 y 2024, estoy intentando coger un periodo amplio porque esto no es responsabilidad de un solo gobierno ni puede ser solucionada por un gobierno de un solo color, creció solo un 7%. Entre 2007 y 2024, un 7%. Si nos comparamos con los países desarrollados, solo tenemos detrás, en términos de crecimiento acumulado, a Finlandia, a Japón, a Italia y a Grecia. Todos los demás han crecido más que nosotros en términos de riqueza acumulada. Si vamos a la renta per cápita, que es el indicador más fiable para ver el estado de bienestar de una sociedad, las cifras son infinitamente peores. España, en la renta de España, en 2007, el año anterior a la crisis financiera, era el 98% de la Unión Europea. Estábamos a punto de alcanzar la media. 2024, este año, será el 85%. Y España ha vuelto a entrar en el grupo de países que, por su mala situación económica, tienen derecho a participar en el fondo de cohesión. Tercer índice que a mí me gusta manejar es lo que se llama el índice de malestar social, de un economista que se llama Orkun, y que es la suma de inflación y desempleo. Aquí no hay discusión, somos los peores de los 27 y desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, ese índice de malestar social ha crecido un 44%, casi un 50%. La pregunta, porque en política no basta con hacer el diagnóstico, hay que intentar saber por qué pasa eso, cuáles son las raíces que explican estos malos resultados para intentar corregirlos. Y a mi juicio hay tres problemas estructurales: el paro, la productividad y el deterioro de las cuentas públicas. En términos de paro, las últimas cifras son brillantes, hemos llegado a 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, lo cual es una buena noticia. Un 43% de los nuevos contratos son contratos indefinidos y el porcentaje de la población femenina empleada es casi el 48%, ya estamos casi en igualdad en este tema. Pero si de nuevo volvemos a ampliar el espacio de observación, las cifras dicen exactamente lo contrario. Seguimos teniendo un paro del 12%, el más alto de la Unión Europea. Y tenemos un paro juvenil, cosa que hay que analizar con especial cuidado, del 28,36%.
Eso nos lleva a hablar de educación, de formación profesional, de capacitación para introducirse en el mercado laboral, porque estoy seguro que aquí hay muchos empresarios que lo han sido o todavía lo son, que encuentran que teniendo un paro tan elevado no encuentran los trabajadores que necesitan para cubrir los puestos. Eso nos lleva a la pregunta de qué estamos haciendo en educación. Nos lo contemplan los informes PISA o el estado de nuestras universidades en el ranking mundial, etc. Más importante que el paro es el tema de la productividad. Y es más importante porque el crecimiento de los países se explica mucho más por el crecimiento de la productividad que por el crecimiento del empleo. Estados Unidos, para poner un ejemplo, el crecimiento de los 10 últimos años, el 85% se debe a incremento de productividad. Pues bien, España entre 2014 y 2020 la productividad ha crecido un 0,3%, la tercera parte que nuestros socios de la Unión Europea. La media de la Unión es 0,9%. Eso explica nuestro retraso en términos de renta per cápita, porque es obvio, si no aumenta la productividad no se pueden aumentar los salarios reales sin incurrir en una quiebra de las empresas. Tercero de los problemas es el desequilibrio de nuestras cuentas públicas. Las cuentas públicas están muy lejos de los parámetros que nos marca Maastricht. Maastricht dice que el déficit, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos, no puede ser más del 3% del Producto Interior Bruto, estamos muy por encima. Sobre todo tenemos una deuda pública que está muy encima del parámetro convenido del 60% del PIB, estamos en el 100,6%. Esto ha sido importante siempre, pero estos años se ha enmascarado, ha sido una falsa bonanza, porque como consecuencia de la reacción a la crisis financiera y a la pandemia del COVID, el Banco Central ha destinado 1.850.000 euros en programas de compra de activos y ha mantenido los tipos de interés en unos niveles históricamente bajos. Quiere decir que todos los gobiernos han podido colocar, vender a un coste baratísimo toda la deuda pública que han querido. Eso se ha terminado. Los programas de activos, el normal y el programa que puso en marcha el Banco Central como ocasión de la pandemia, ya no compran. En todo caso, vendrán. Y luego hay otro problema, que es que en 2025 se reactiva un nuevo marco fiscal de disciplina presupuestaria. Se acabó el recreo y todos tenemos que volver a los parámetros del déficit, insisto, 3% del PIB, 60% de la deuda en un plazo de 4 años. Y eso obligará o bien a subir ingresos, que es subir impuestos, que es lo que me temo que pasará, o a reducir gastos, cosa que me temo que no pasará. Una vez explicada la situación, he empezado diciendo, ya con ánimo provocador, que ya ha cambiado el régimen. Y voy a explicar por qué. Lo que ha pasado hasta la amnistía que se aprobó esta semana, a mí no me gustaba nada, pero no era inconstitucional. El gobierno, como consecuencia de los pactos que estableció fundamentalmente con los separatistas catalanes, impunidad a cambio de votos, concedió indultos singulares que no habían solicitado por los beneficiarios, que no habían sido informados por el tribunal sentenciador, que no iban acompañados de una declaración de arrepentimiento y sobre todo del propósito de la enmienda, que es lo que nos enseñaban los jesuitas en el Padre del Papa. En segundo lugar, se derogó el delito de sedición. Primero se pensó que era rebelión, pasó a sedición, ha dejado de ser delito penal el establecer un golpe de Estado contra las instituciones desde las instituciones, que es lo que pasó el 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017. La Generalitat, que es una institución del Estado, dio un golpe de Estado convocando referéndum que habían sido prohibidos por el Tribunal Constitucional y haciendo una declaración unilateral de independencia que no cabe bajo ningún concepto en la Constitución española. Quiero recordar que el artículo 2 de la Constitución dice que la Constitución se fundamenta, no creo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común y diversidad. Todo eso, insisto, a mí no me gusta y tiene una consecuencia evidente de que el Estado está inerme ante cualquier otro intento de secesión que se produzca en Cataluña. No está el delito de sedición,
se ha identificado el delito de malversación para que la utilización de fondos públicos para activar ese proceso no sea ético. Pero insisto, no eran inconstitucionales. El artículo 62 de la Constitución prohíbe los indultos generales, no los indultos particulares. La amnistía es claramente inconstitucional. Es contraria al artículo 62. Si se prohíben los indultos generales que borran la pena, parece evidente que más prohibido está la amnistía, que no solo borra la pena, sino que también borra el delito. En segundo lugar, pugna con el artículo 117 de la Constitución, que establece que los jueces tienen el monopolio en la administración de justicia. Y en tercer lugar, viola una de esas verdades madres de fundamentos de la Constitución de los que hablaba antes, porque el artículo primero de la Constitución dice que la Constitución se basa en dos valores, la libertad y la igualdad. Y aquí se rompe la igualdad de los españoles. Y una vez que hemos empezado este camino, y ya se ha roto la Constitución, ¿a dónde nos dirigimos? Lo dijo Arnaldo Otegi con enorme claridad. La paradoja es que el gobierno de España se tiene necesariamente que apoyar en aquellos que quieren romper España. No es que ya nieguen la Constitución, es que niegan lo que se llama el demos constituyente, la existencia misma de la nación. Y la tercera estación será la financiación singular de Cataluña, lo cual que algo que no estará abierto al resto de las comunidades autónomas, y sobre todo el principio de autodeterminación, que nos llevará a esa república o monarquía, pero ahora la monarquía parece que no nos estorba demasiado, confederal con derecho a decidir, que es el pórtico para la separación de los territorios que quieran hacer. Hay otro análisis que está en los dos libros, en España es el laberinto y España en terra incógnita, para respaldar esa afirmación que entiendo gruesa de que estamos en un cambio de régimen. Y aquí la historia ayuda mucho. Las amnistías se producen siempre como anuncio, como materialización de un cambio de régimen. En nuestra etapa posterior a la Guerra Civil hemos tenido tres amnistías. La primera fue una ley muy olvidada ahora, la del 23 de septiembre de 1939 del general Franco. Una ley que dice que no se consideran delictivos aquellos hechos que sí se consideraban contrarios a la Constitución, las leyes o el orden público, realizados entre el 14 de abril del 31, la proclamación de la República, y el 18 de julio del 36, la fecha de alzamiento, siempre y cuando hubiesen sido protagonizados, hubiesen sido perpetrados por personas cuya ideología coincidiese con el movimiento nacional, una incomprensible, porque el 15 de abril del 31 nadie sabía lo que iba a hacer el movimiento nacional, pero eso es lo que dice la ley, y que se puedan entender como actos de protesta, como la política antipatriótica del gobierno y de organizaciones que han justificado la acción. Una amnistía de los vencedores, aprobada por los vencedores y para los vencedores. La ley de amnistía que tuvimos ocasión de aprobar en el Congreso cuando se abrieron las Cortes del 77 fue justo lo contrario. Jauregui, que fue diputado en aquellas Cortes, que había sido diputado en la República, describió muy bien lo que aquella amnistía, la del 77, decía. Era un gran acto de generosidad para condenar y olvidar todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos en la Guerra Civil, antes y después. Eso es una amnistía que inaugura un cambio de régimen, el paso de una dictadura, un régimen de partido único, a la democracia. Y la amnistía que se ha aprobado esta semana se parece mucho más a la del 39 que a la del 77. La amnistía se concede a todas aquellas personas que hubiesen incurrido en responsabilidad penal, administrativa o contable, Tribunal de Cuentas, siempre y cuando los actos que hubiesen sido considerados delitos se hubiesen hecho para propiciar, defender o reivindicar la separación de un territorio de España de la patria común. Ahora viene el tema importante de la financiación sindical. Aquí es donde el gobierno puede tener enormes dificultades. El establecer un régimen para Cataluña, exclusivamente para Cataluña, en que establezcan, gestionen y recauden el 100% de los impuestos y se comprometan a transferir a la Hacienda Central exclusivamente la contraprestación por los servicios que allí se está prestando el Estado, que serán muy pocos,
defensa, exteriores, probablemente, y su cuota parte a la solidaridad, como deber de contribución de las regiones ricas a las regiones menos desarrolladas, y eso es una nación. Una nación es un entorno de solidaridad o simplemente no es una nación. No va a ser aceptado de buen grado por el resto de las comunidades autónomas. Y es donde se puede producir un momento de implosión en el propio Partido Socialista Obrero Español. Más grave todavía es el tema de la autodeterminación, que se está negociando en dos mesas paralelas. Una mesa con Junts, el partido de Puigdemont, y otra con Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de Aragonés y Oriol Junqueras. Los dos se están marcando para que ninguno reniegue de la fe independentista y sea acusado de traidor a la patria. ¿Cómo se va a producir la autodeterminación? En mi opinión, Sánchez es muy partidario del trampantojo, es decir, nos enseña una cosa, pero todos nos fijemos en ella cuando va a hacer otra completamente distinta. Yo no creo que vaya a haber referéndum, ni siquiera referéndum consultivo, porque el artículo 92 que desarrolla el referéndum dice que votan todos los españoles, y eso no les interesa. Yo creo que lo van a hacer modificación del estatuto, como ya intentó Maragall en el año 2003, recuperando aquellos artículos que fueron declarados nulos por el Tribunal Constitucional 14 y incorporando otras peticiones. ¿Por qué digo que no va a haber referéndum, sino una modificación del estatuto? Porque en mi opinión, ni los separatistas catalanes ni los separatistas vascos en estos momentos quieren independencia. La independencia supondría la exclusión de la comunidad internacional. Un Estado no es Estado porque lo diga, sino porque sea reconocido por los demás Estados. Y si no es reconocido por los demás Estados, no podrían entrar en la Unión Europea, quedarían fuera del mercado interior, no tendrían acceso al Banco Central Europeo, con lo cual lo que yo creo que van a hacer es no pedir la independencia, mantener la soberanía nominal de España para mantener su pertenencia a la Unión Europea, pero que el Estado se convierta en algo absolutamente residual. Para hacerlo en términos gráficos, lo que ahora se trata no es de sacar a Cataluña y a Euskadi de España, sino sacar a España de Euskadi y Cataluña. Insisto, dejar las competencias de la Administración Central completamente residuales. ¿Cómo se va a vertebrar eso? Yo creo que ese estatuto va a empezar reconociendo la nacionalidad jurídica catalana y vasca como sujeto político, con derecho a decidir, insisto. En segundo lugar, va a establecer el catalán como lengua exclusiva en Cataluña, como manifestación y reconocimiento de ese hecho singular. En tercer lugar, la legislación que aprueben los parlamentos de Vitoria o de Barcelona no dejarán en el menor margen a la legislación estatal, a la legislación nacional. La legislación terminará ahí y se encadenará o empalmará directamente con la legislación europea. En la administración, la delegación de todas las competencias que todavía tiene el Estado en Cataluña, en virtud del artículo 150.2, el establecimiento de la bilateralidad como método de solución de conflictos entre las dos administraciones, que es lo que se aplica en el derecho internacional, no en el derecho interno, hablando de igual a igual en una mesa, que es lo que hemos visto en Waterloo, en Bélgica, ya está ensayado, lo que está en la mesa de Ginebra con un mediador internacional, y que es lo que están haciendo con Esquerra. Una cooptación total de la administración, no habrá funcionarios estatales, habrá funcionarios catalanes, y la ocupación absoluta de la justicia, un consejo del Poder Judicial propio, y la justicia terminaría en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de Euskadi, admitiendo a lo mejor el recurso por unificación de doctrina, pero poco más, y luego la hacienda singular a lo que he dicho. Con lo cual, lo único que quedará de España en Cataluña, en País Vasco, será el Corte Inglés, y porque no les molesta demasiado. Todo esto no es posible hacerlo en la Constitución actual. No tienen votos para modificar la Constitución actual, que exige unas mayorías muy reforzadas cuando la reforma es una reforma rígida, y esta no hay reforma más grande que esta. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que he dicho anteriormente.
es apoderarse de las instituciones del Estado, vaciarlas de contenido para que en el momento en que quieran aprobar este estatuto no haya el menor problema. Eso se está haciendo ya. Hay un error que los socialistas y la izquierda cometen, que es decir que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados, solo en el Congreso. Si eso es así, cualquier mayoría puede aprobar cualquier cosa que es legítima. No es verdad. En las democracias liberales eso no es verdad. Bien, no es verdad en la Constitución española. El artículo 1.2 dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Y esto que parece abstracto, no es abstracto, es muy concreto. El otro día tuve una discusión con Enrique Julián en televisión. El pueblo soberano, representado por el Congreso, aprobó la amnistía. Los jueces no pueden impedir que esa amnistía se aplique en los términos que el Congreso ha dicho. El argumento es que no habían sido elegidos. Eso no es verdad. Es verdad que no han sido elegidos, pero la democracia liberal se basa precisamente para que ningún poder se oponga sobre el otro en la separación y en la independencia judicial. Todos los países del mundo. Explicar en Bruselas que nuestro gobierno cree que el Congreso puede pasar sobre los jueces es la negación de la democracia liberal y el autoritarismo. Ese es el gran problema. Pero si ya vamos paso a paso en los tres poderes. En el Parlamento, en los últimos años, el 70% de todas las disposiciones legislativas son decretos leyes que aprueba el Ejecutivo y el Parlamento aprueba sí o no, sin posibilidad de introducir ninguna enmienda. El segundo artificio que utilizan para silenciar el Parlamento como poder legislativo soberano, eso sí, es la proposición de ley. ¿Por qué la proposición de ley? La proposición de ley no emana del gobierno, emana de los grupos parlamentarios, pero eso no es lo importante. Lo importante es que un proyecto de ley tiene que pasar unos filtros que la Constitución ha establecido para garantizar el principio de legalidad y la separación de poderes. Las proposiciones de ley no, ni son informadas por el Consejo del Poder Judicial, ni el Poder Fiscal, ni el Consejo del Poder Judicial, ni el Consejo de Estado, etc. Y todas las disposiciones que tenían problema e impedían que podían tener problemas cuando eso se pusiese en la mesa de los organismos encargados por velar por la constitucionalidad de las disposiciones, las han aprobado de esa manera. La famosa ley del sí es sí, que se cargaba la retroactividad de los beneficios penales, o la propia ley de amnistía, que no es un proyecto del gobierno, sino una proposición de ley. En materia de control, rige el principio de que la mayoría hace exactamente lo que le parece oportuno. Para eso el Partido Popular tiene que ir a las comisiones de investigación al Senado, porque sabemos que las comisiones de investigación en el Congreso están veladas. En materia de administración, lo que se está produciendo es un escandaloso desconocimiento del principio de mérito, capacidad y carrera profesional que consagra la Constitución. Si se repasan los nombramientos de las personas que han sido designadas para altos cargos, realmente choca la pobreza de sus curricula vitae. Está aquí Eduardo Junco, que es muy amigo mío y sabe lo que está pasando en exteriores. En exteriores, el nuevo embajador en Naciones Unidas tiene un grado de formación profesional en turismo y no habla media palabra de francés y inglés, lo cual parece que es bastante contradictorio con lo que está pasando. Y en el tema del Poder Judicial es donde se están empleando a fondo. En primer lugar, la Fiscalía General del Estado. Si os acordáis de una entrevista que tuvo el presidente del gobierno cuando dijo que iba a traer a Puigdemont, dijo: primero traer al fiscal, y dijo: pero el fiscal general ¿de quién depende? Pues eso. Bueno, pues eso es exactamente lo que no es. O sea, la Fiscalía tiene que ser independiente y tiene que ser autónoma si queremos que esto funcione. Como eso no es así, ahora lo que quieren hacer es que la instrucción de las causas penales, y tenemos algunas en todos los periódicos hoy, las instruya no el juez, que es independiente, el Poder Judicial lo es, sino que la instruya el fiscal, los fiscales, que tienen obediencia jerárquica del fiscal general. En otro debate, un socialista que me habían pasado el argumentario me dijo: eso pasa en Italia. Digo: sí, con una diferencia, que en Italia la Fiscalía es independiente constitucionalmente y aquí no. Y de lo que se trata es de que esto no sea manipulado por el Ejecutivo.
El historial de la Fiscalía es tremendo. Por primera vez se nombra fiscal general a Dolores Delgado, militante socialista, diputada socialista y ministra de Justicia como fiscal general. Lo primero que hace la nueva fiscal general es desestimar todas las querellas, 19, que se habían establecido por la mala gestión de la pandemia. Dos de ellas, las declaraciones de estado de alarma, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Cuando cede los trastos a su mano derecha, García Martí, que es el actual fiscal general, la nombra fiscal especial de Sala de Memoria Democrática. El Consejo Fiscal dice que ha habido desviación de poder y el Tribunal Constitucional anula ese nombramiento. Y ahora estamos en todo el tema de la Fiscalía manejando tiempos, o quieren que maneje los tiempos, en determinadas causas que no les preocupan. Y llegamos al Tribunal Constitucional, que es la clave de bóveda de todo esto. Si el Estatuto se aprueba en los términos que he dicho y el Tribunal Constitucional lo declara constitucional, no tenemos nada que hacer. Cuando me dicen la justicia europea va a intervenir en la amnistía en el caso de malversación, porque es dinero del contribuyente europeo, probablemente en el caso de terrorismo, porque es un delito de la Unión, y probablemente en alta traición si se comprueba que hay una intervención de Rusia en el proceso, pero no va a intervenir en otro tema. Didier Reynders, que estuvo conmigo 5 años en exteriores y el comisario me dijo, si un país se quiere suicidar es asuntos. Nosotros no podemos decir absolutamente nada. Ese es el problema en el que nos enfrentamos. Y tenemos que resolver muchos temas. Y me diréis, hombre, lo primero que tienen que hacer los partidos políticos es sus deberes. Y yo creo que tendréis toda la razón. Si algo lamento yo de mi propio partido, y estoy en el Comité Ejecutivo Nacional, es que no basta con el vaya Susa y no Sánchez. Hay que hacer lo que Ortega llamaba un proyecto sugestivo de bien común. Lo primero que tienes que tener es una idea de España. Sin una idea de España puede ser director financiero del Corte Inglés, pero no puedes presidir un gobierno. Eso lo tenía muy claro De Gaulle cuando empieza sus memorias de guerra diciendo que tenía siempre una idea muy clara de Francia. Pero ahí tanto el corazón como la razón. Segundo, en mi opinión, hay que hacer un proyecto regeneracionista, como se intentó a finales del siglo XIX y principios del XX. Hay que devolver a las instituciones democráticas su libertad, su capacidad de actuación para mantener la democracia liberal, y probablemente eso haya que llevarlo a la Constitución, porque aunque ganásemos las elecciones, nadie garantiza que en el futuro no puede haber un partido político que haga lo mismo. En segundo lugar, hay que cerrar el tema autonómico. No podemos seguir con un tema autonómico abierto en que la atribución de competencias sea chantaje en cada uno de los temas. Y en tercer lugar, yo creo que habría que hacer un modelo económico distinto al que tenemos. Yo estoy a fondo, no lo voy a decir ahora, lo que todos los organismos dicen que son las megatendencias, que son esas grandes corrientes que vienen de muy atrás, avanzan muy lentamente, pero son como los icebergs, que no los puedes desviar. Y eso cualquier gobierno tiene que saber que tiene que moverse dentro de ese marco. Salirse de ese marco es vivir en Alicia en el País de las Maravillas. Y no son temas menores. El primer tema que tenemos es el cambio climático. Habrá que armonizar el cambio climático con la suficiencia alimentaria para que nuestro sector primario no desaparezca y para la competitividad de la industria, no colocar a nuestras empresas en peores condiciones que nuestros países competidores. Segundo es el tema de la población. El tema de la población siempre ha sido capital y ahora lo es más. Europa, dentro de unos años, 20, nada en términos históricos, representará exclusivamente el 5,81% de la población mundial. 5,81%. En tercer lugar, la longevidad. Es obvio que la tasa de fertilidad baja, la expectativa de vida aumenta, como consecuencia de la baja tasa de fertilidad y cada vez menos gente en la de trabajar, ocupada pagando impuestos o cotizaciones para mantener un estado de bienestar que va a crecer en pensiones, en materia de sanidad, en materia de asistencia domiciliaria o cuidados de larga duración. Conectado con el tema de la población está el tema de la inmigración.
Banco Central, el Banco de España decía el otro día que en los próximos 20 años vamos a necesitar 25 millones de migrantes si queremos mantener nuestro bienestar. Eso nos plantea un problema de enorme magnitud y está siendo uno de los temas centrales en las elecciones europeas. Es obvio que ningún país puede absorber toda la miseria del mundo. Eso no digo yo, lo dice un socialista que se llamaba Horkheimer. Es decir, que tenemos que tener una inmigración regulada, la que necesitemos para cubrir las necesidades productivas, si no, crearemos guetos, crearemos movimientos xenófobos y a la larga tensiones sociales muy importantes. El siguiente tema es la urbanización. Se habla de la España despoblada, eso ocurre en todo el mundo. Dentro de 20 años, todo el 75% de la población vivirá en ciudades, no vivirá en el campo. Y algo tendremos que hacer con el campo si no queremos que eso se convierta en un desierto. Siguiente gran tema es el desplazamiento del eje productivo, del polo productivo hacia el este y la pérdida de poder relativo de la Unión Europea. Antes he hablado del tema de la población, en algún sitio tendré las cifras de crecimiento porque a mí me parecen espectaculares. Si no encuentro las cifras para no hacer todo esto es muy aburrido. Si en 2011 la Unión Europea, zona euro, perdón, representaba el 19% del Producto Interior Mundial, dentro de 30 años representaremos escasamente el 9%. Tanto Europa, 5,81% de la población, 9% del Producto Mundial. Eso quiere decir que nosotros algo tendremos que hacer. Y en Europa hay dos clases de países, los que somos pequeños y los que no saben todavía que son pequeños, pero lo son. Y las cifras dicen que si en 2011 había 4 economías europeas entre las más desarrolladas del mundo, en 2030 habrá solo 2 y en 2050 habrá una, que es Alemania. Eso nos obliga a repensar la industrialización del continente y no perder el tren en la revolución tecnológica, en la cuarta revolución industrial, que lo estamos perdiendo. De los grandes gigantes digitales no hay ninguno que sea europeo, ninguno. Nos está adelantando China y es muy probable que India se ponga también en este tema. Siguiente gran problema es la conectividad. La conectividad, un mundo nuevo, con inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, etc. Con lo cual nos obliga a repensar qué es lo que queremos hacer y lo estamos haciendo mal. He hablado antes de la educación, nuestras competencias, las competencias de nuestros jóvenes en materia de matemáticas, ciencia, física, digitalización, son las más bajas del continente europeo. Y el último punto que tenemos que hacer es mantener el orden liberal internacional. Hoy está amenazado y seguro que en el coloquio os hará alguna pregunta sobre Ucrania o sobre lo que está pasando en Gaza. Está amenazado porque las democracias liberales somos cada vez menos y las democracias liberales y los regímenes autoritarios cada vez más. Prueba el 9, la condena en Naciones Unidas a Ucrania, a Rusia por la invasión de Ucrania, se apoya mayoritariamente por la mayoría de los 193 países. Cuando llega la hora de aplicar sanciones, solamente las aplican esto que llamamos las democracias occidentales, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y en Asia, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Y hay una enorme amenaza de lo que se llaman los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ya tienen el 30% de la tarta mundial y que quieren establecer un orden nuevo. Su tesis es que el orden liberal internacional del que hablaba antes, que nos vimos en el 45, está hecho para seguir explotando a los países desarrollados y que ellos quieren establecer un orden nuevo. Y lo están estableciendo. Instituciones financieras propias, reglas comerciales propias y una vocación de o condicionar al G7 y al G20 o crear un polo, un orden. Esa es la situación en la que estamos y en la que enfrentamos las elecciones europeas y enfrentamos los próximos años en la política española. Y yo, si te parece, abrimos el coloquio para que ustedes tengan a bien. Ya saben que no hay preguntas impertinentes, sino respuestas impertinentes, demasiado escarbadas. ¿Quién quiere intervenir? Aquí.
Bueno, muchas gracias por la conferencia, que ha sido magnífica. Yo tenía una pregunta. Cuando ha definido esa posibilidad de una España plurinacional y que las justicias terminarían en cada región, ¿qué papel tendría nuestro Tribunal Constitucional? Aunque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es un problema, pero es un problema diferente. El que es el vértice es el Tribunal Supremo. Y como he dicho anteriormente, el Tribunal Supremo probablemente o posiblemente lo único que pudiese intervenir es un recurso para aplicación uniforme de ley. Pero nada más. Entonces, en una problemática, digamos, bilateral, intervendría nuestro Tribunal Constitucional y no aquel que se ha explicado como alguien de fuera. No, intervendría el Tribunal Constitucional. El problema es que el Tribunal Constitucional, en todos los regímenes autoritarios, es lo primero que intenta controlar, y ya son mayorías mecánicas, es decir, son 7-11, y lo que han hecho el Tribunal Constitucional es, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial, cambiaron las normas para que los dos magistrados que forman el Consejo del Poder Judicial no fuesen por mayorías cualificadas, sino por mayoría absoluta, que era lo que tenían. Amenazaron con inhabilitar a los miembros del Consejo del Poder Judicial que no asistiesen a la votación, por tanto nombraron dos, y el gobierno nombró dos, una directora general de Moncloa y otro un exministro de Justicia. Y bueno, y el presidente se llama Conde Pumpido. Entonces el Tribunal Constitucional, salvo que se garantice su independencia, y creo que sería algo muy importante, va a obedecer muy fácilmente las órdenes del gobierno. Es que estamos en yo creo que hay una cosa que yo creo que no hemos entendido a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es un hijo de la Ilustración que aplica la razón a los problemas para buscar soluciones. Él es un guionista de televisión. Es decir, todo lo que hace son unas series con unos episodios que tienen mucho sentido. Es decir, la locura de amor que tuvo, la reflexión de 5 años retirándose a su industria particular, lo que ahora quiere de que él representa al pueblo y que los jueces no son más que fachas con toga, y todo esto, eso es muy populista. Yo represento al pueblo y la justicia está haciendo lo que ellos llaman. Es decir, es muy curioso que el presidente del gobierno hable de lawfare, que es utilización de la justicia en términos políticos, que eso lo digo el presidente del gobierno, que es el máximo interior de la democracia española, no deja de ser chocante. Pero yo creo que el problema es el. Y luego esto, ayer se llevó a su mujer a un meeting, para que fuera, y luego el portavoz, el inefable Pachi López, habló de la presidenta del gobierno. Dice, usted no hay presidenta del gobierno, hay presidente del gobierno, esto no es un bien ganancial. Y entonces es una cosa que luego dicen que lo que dijo Melley es que atacaba las instituciones. Y usted no es una institución, es una persona particular, no tiene ningún. Pero esta concepción, eso lo hicieron Evita y Perón, y lo hicieron los Kirchner, y lo hacen en Ortega. Hoy en una radio le han llamado Begoña Perón. Ya, claro, es que es eso. Más me dicen que la lista es ella. Miguel Ángel. Bueno, buenos días. Le felicito por la conferencia, que la suscribo totalmente, como no, en el diagnóstico que usted hace, ¿no? El diagnóstico me parece que es certero, es claro, y hay poco que decir, ¿no? Pero yo le invito a hacer alguna reflexión, ¿no? Haciendo un poquito también historia, no tanto el diagnóstico, que es muy presentista, sino antecedentes que pueden existir, ¿no? Le voy a hacer una cuestión, le voy a plantear, la primera cuestión es una cuestión muy teórica que viene de la época de los griegos, y nada menos que de Platón y Aristóteles. Dos personas, yo lo cito aquí en este foro algunas veces, dos personas que tenían cosmovisiones del mundo tan distintas, llegan a un acuerdo y hacen una doctrina canónica sobre lo que
que todo sistema político lleva un vicio congénito que hace que cualquier forma política acabe por degenerar. Cualquier forma política. Y pone el ejemplo. La mejor forma política es la monarquía, la de uno. Pero eso degenera en una aristocracia degenera en una oligarquía, y la oligarquía en una democracia. Y la democracia acaba degenerando en lo que ellos llaman la oclocracia, el gobierno del populacho, que como suelo yo explicar lo que son los populismos en la actualidad. Por tanto, este es un vicio congénito que estamos condenados a repetir cíclicamente, porque siguen continuando su explicación, y de la oclocracia se sale o se cae en la anarquía, y de la anarquía acaba imponiéndose de nuevo el gobierno de uno, la autoridad de uno. El pueblo acaba clamando por la autoridad y empieza otra vez el ciclo. Entonces digo, estamos condenados a repetir estos ciclos, porque estos ciclos, si los miramos en los años 30, se parecen mucho, como decía Ortega en la cita que usted ha hecho. Los años 30 del siglo XX y lo que estamos viviendo tienen unos parecidos, o tienen unos paralelos muy importantes. Esto por un lado. A ver qué piensa usted de esto, porque creo que estamos abocados siempre a repetir estos ciclos, y estamos en este ciclo, estamos al borde de la anarquía y, por tanto, de cierto caos. Yo sé que los políticos esto no lo dicen, pero los historiadores lo decimos con mucha facilidad, ¿no? La otra cuestión es, por ejemplo, el artículo de la Constitución, que usted lo ha citado, contempla que las autonomías, no recuerdo exactamente cómo se cita, tienen la libertad de las autonomías, ¿cómo era? De las nacionalidades y regiones. ¿No cree usted que la introducción del término nacionalidades no introdujo también un vicio congénito en esa Constitución, que ha derivado en lo que tenía que derivar, porque los nacionalistas impusieron naturalmente el término nacionalidad? Para los que sabemos lo que significa nación como concepto en un régimen liberal, que significa soberanía, el elemento de nacionalidad ya tiene algún elemento importante. Y la tercera cuestión que le planteo, no me quiero extender demasiado, el tema de los populismos que se dicen. Sí, los populismos parece que son más de izquierdas que de derechas. No se podrían estar en todos los lados, porque al final los populismos, según la explicación que daba antes, pues viene de la burocracia, ponerse los partidos, los grandes líderes que deberían dirigir a las masas, se ponen detrás de las masas a lo que piden las masas. Eso sería un poco el populismo. Pero la izquierda se ha ocupado mucho de cultivar este asunto de los populismos. ¿Cómo lo ha hecho? Utilizando y copando el sistema cultural, los medios culturales, ¿no? Ya no se digo solo los medios de comunicación, los colegios, los institutos y sobre todo las universidades, de lo que puedo dar fe, porque toda mi vida la he pasado ahí, ¿no? Por lo tanto, ahí se ha producido un gran cambio. Vamos a llamar cultural. El concepto cultura, cuando lo tenemos que explicar, yo suelo decir que la cultura no tiene que tener un carácter positivo. Uno puede cultivar cardos, y los cardos pueden ser positivos o negativos según para lo que lo utilicen, ¿no? Por tanto, eso se hace. Y los partidos conservadores, o liberales conservadores, por el contrario que ha hecho la izquierda, que esto es una medida que ya viene, usted lo conoce muy bien, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y viene y se ha puesto en marcha, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos de la derecha han derivado en lo que una politóloga americana, que es de Harvard, Natal Brown, dice que se han dedicado a la gestión, lo que llaman la gestión, abandonando el plano de la política. ¿No cree usted, considera que esa cuestión de la gestión, olvidando el aspecto político, porque muy poco han dicho los partidos liberales y conservadores sobre algo que usted ha anunciado, qué idea de España se tiene? La izquierda se lo tiene, la plurinacionalidad, que es una aberración en términos conceptuales, entendiendo lo que es la nación. Pero ellos sí hablan, y han hablado durante muchos años. Yo era muy joven en la universidad cuando ya se hablaban de los pueblos de España, y nación y pueblo están unidos en la construcción de un Estado liberal. Sin embargo, la derecha ha defendido un poco la idea de una España que se vincula con una nación no solamente soberana de un régimen liberal, sino de una nación histórica, como es el caso de lo que es España. Por lo demás, bueno, pues lo que usted dice hacia nuevo, poco que decir, tiene toda la razón, ¿no? El tema de la demografía, el tema del urbanismo, todo esto, pues poco que decir. Solo habría que decir que nos falta un poco, estos son problemas que están anunciados, pero nos falta un poco definir el cómo lo vamos a resolver. ¿Perdón? Nos falta definir el cómo. El qué ya lo sabemos, nos falta un poco definir el cómo.
Bueno, perdone que me haya extendido. No, vamos a ver, voy a intentar ir por orden. Bueno, yo creo que para hablar de la degeneración de la democracia, que yo no creo que es inexorable, creo que la democracia se degenera cuando no se respeta la democracia, hay dos cosas que son distintas. Yo hablo siempre de democracia liberal. Democracia responde a la pregunta ¿quién gobierna? Gobierna el que tiene los votos suficientes para gobernar. Liberal es distinto, es cómo se gobierna, no quién gobierna, sino cómo se gobierna. Y en el cómo se gobierna es lo que distingue las democracias liberales de las democracias iliberales o las autocracias, de derecha o de izquierda. Lo primero es con el respeto a la ley. Es decir, es triste que en España haya que hablar de que hay que cumplir la ley, pero lo estamos viendo todos los días, por ejemplo, con las sentencias incumplidas sobre el porcentaje de castellano en las escuelas, que aquí no se cumple la ley y no pasa nada. Das dos golpes de Estado y no pasa nada. Entonces, respeto a la ley. Segundo, hay dos cosas que dicen los catedráticos de Harvard, que es cómo mueren las democracias, que es la tolerancia y la moderación. La tolerancia es que tu adversario político es eso, es tu adversario, pero no tu enemigo. Y tienes que respetar su espacio, sus derechos y sobre todo su derecho a sustituirte en el gobierno. Y la moderación es que no puedes utilizar las instituciones que son del Estado como instituciones políticas al servicio del gobierno. Un dato que les va a parecer, no he hablado antes de la intromisión del gobierno en las empresas. Las empresas del IBEX han recibido dos recados en los últimos 20 días. Uno en que se alineasen en contra de mi ley, a pesar de que somos el segundo inversor en Argentina y están todos allí. Y la segunda, prohibición absoluta de €1 a la fundación que preside Felipe González Duque. Bueno, eso es un problema. Los medios de comunicación dependen mucho de la publicidad institucional en una situación como la que está. Eso es lo contrario a la moderación. Yo no creo que la comunicación necesariamente desemboque en la anarquía. Es decir, la degeneración esta famosa de la monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía, etcétera, que es efectivamente aristotélica, yo no creo que sea necesario. Y yo creo que la democracia liberal es lo que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. Segundo, los populismos son de derechas o de izquierdas. Es decir, el populismo, en la época de entreguerra, en el 30, tuvimos un populismo de izquierdas, que fue el comunismo, cuando las democracias burguesas creen que el bolchevismo se va a extender como una mancha de aceite. Es lo que pasa con Eisner, con Rosa Luxemburgo, con Belakun, etc. La burguesía reacciona creando partidos totalitarios de signo contrario. Eso es Orsi en Hungría, el Piłsudski en Polonia, el Mussolini en el 22 en Italia, el Estado Nuevo 26, la dictadura de Primo, etc. ¿Por qué? Porque llegan a la conclusión, que es la conclusión que más nos puede confundir, que la ola del bolchevismo es tan fuerte que una democracia liberal que por definición practica el pluralismo político, es decir, partidos que compiten entre sí, es demasiado débil por esa fragmentación para hacer frente a esa mayoría y crean movimientos totalitarios de distinto signo. Eso nos llevó a donde nos llevó. Por tanto, yo no creo que sea verdad. El tema del artículo segundo, nacionalidades. Aquí yo creo que alguna vez tendremos que perder el miedo a lo que los americanos llamaban magia negra de las palabras. Nuestro Estado no tiene nombre, como no lo tuvo la República. Se definía como una república integral. Una república integral, para no decir si era un Estado centralista o un Estado federal. Entonces inventaron un término que no significaba absolutamente nada. Puede haber pan integral, pero yo no conozco repúblicas integrales. Y aquí no tenemos nombre, pero estamos en un Estado federal sin los frenos y los corsés que establecen un Estado federal. El Estado federal es la distribución de competencias de niveles de gobierno, pero se basa en la lealtad constitucional, que aquí ha fracasado, y en contra de lo que dice la izquierda, en ningún caso, solo en dos, reconoce el derecho de secesión unilateral. Solo en dos en este momento, en Etiopía y San Cristóbal y Nieves.
El resto de las repúblicas federales que reconocían la autodeterminación eran las repúblicas del bloque soviético después del principio de las nacionalidades de la Unión. Yo creo que un federalismo cooperativo, en que se establezca una distribución de competencias con claridad, como el Tratado de Lisboa, las competencias exclusivas del Estado y las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y las competencias compartidas con el principio de subsidiariedad o principios, sería lo ideal, y una financiación que garantice la igualdad de los españoles. Es decir, que el dinero que se destina a sanidad en función de los habitantes sea el mismo en todas las comunidades autónomas. El que se dedica a educación en función de los niños en edad de escolaridad sea el mismo en toda España. Eso es un federalismo cooperativo. La palabra nacionalidades, que viene de Pimargall, fue una palabra que se consensuó en las Cortes para no hablar del tema nación. El tema nación también tiene varias acepciones, como el Tribunal Constitucional. La nación cultural, bueno, que sería aceptable, y la nación política, que es un sujeto de derecho, que es lo que no es aceptable. La plurinacionalidad solo existe en estos momentos una constitución, que es la Constitución de Bolivia, y que establece además que los nacionales tienen derecho a la autonomía dentro del marco unitario de la República. Por tanto, no vamos a ninguna. La expresión de los pueblos de España no la inventamos los constituyentes, es de Franco. La unidad entre los pueblos y las tierras de España. ¿Se acuerda de aquello? De que vamos yo soy capaz de reconocer todos mis pecados como constituyente, pero el general Franco hablaba de la unidad de las tierras y los pueblos de España. Hablaba de los pueblos de España. Para mi juicio era un gran error, en mi opinión, en el pueblo de España. Pero Franco no era demócrata. No, y tenía una visión de la democracia manifiestamente mejorable. Cuando vino Walter Berman, un general que mandó Nixon en el año 1971, después que la conversación, a preguntar, cuando la conversación se había alargado, Franco dijo: siéntese, vamos a ver, usted lo que quiere saber lo que va a pasar cuando yo me muera. Y como ve usted, cuando yo me muera va a haber lo que ustedes, los americanos, los ingleses y los franceses quieren, y tendremos democracia, pornografía, droga y todas las demás locuras que soy incapaz de imaginar. Pero añadió, pero no serán fatales por España, porque España tiene algo que yo no tuve cuando llegué al gobierno, que es una clase media. Y efectivamente la transición fue una obra de la clase media que el partido que yo estaba, el Centro Democrático, supo interpretar muy bien, y que Felipe González supo interpretar muy bien. Cuando arrincona a los líderes viejos, a Llopis, que quería que mirara a la República, cuando renuncia al marxismo en el 81 y cuando dice que en lugar de España está en la Alianza Atlántica, en el mundo occidental. Entre las opciones de Mitterrand, el socialismo radical, o el socialismo alemán, el sueco, etcétera, o la Palme, Willy Brandt, etcétera, cuando coge eso, el Partido Socialista se convierte en un partido de centro. Y lo primero que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero fue hacer una enmienda a la totalidad. Es que ha dejado de ser un partido socialdemócrata para hablar de algo que usted pensará que es la guerra cultural. Partido Socialista, Partido Rodríguez Zapatero, ya no es un partido cuyos valores es la igualdad y la solidaridad y cuya política es la redistribución de la renta o la regulación de los mercados. Se ha convertido en un colectivo que agrupa distintos colectivos identitarios que se han sentido marginados. Eso explica la pelea que tienen con la izquierda, porque hace con el feminismo, al que contemplan como un nicho de votos. Y sobre todo explica el pacto feudal que tienen con los nacionalistas. Yo les apoyo a ustedes en sus nacionalidades históricas, a cambio de que ustedes, sea cual sea su ideología, Junts o Esquerra, Bildu, PNV, me apoyen. Eso es donde estamos, y es la raíz de todos los problemas. Pues estás dependiendo de partidos que lo que quieren es la plurinacionalidad como antesala a la balcanización, a la independencia, es obvio que estamos ahí. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es una reforma. Cuando yo hablo de liberal lo utilizo como adjetivo, no como partido liberal. Hay un cristianismo liberal, que es la democracia cristiana, hay un socialismo liberal, que es la socialdemocracia, hay un liberalismo radical, incluso hubo un comunismo radical. Pero eso pasa. Sin libertad no hay liberalismo. Y para que haya libertad tiene que haber Estado de Derecho, separación de poderes, independencia judicial, que es lo que no hay. Y tenemos que corregir algunos de los defectos que el liberalismo ha demostrado. El gran problema, por ejemplo, en Iberoamérica es la pobreza y la desigualdad. Eso es lo que ha generado
el populismo, los populismos de derecha y de izquierda, de López Obrador, de Bukele, de Petro, etc. ¿Por qué? Y eso yo aprendí mucho del cardenal de La Habana. Yo cada vez que iba a Cuba, la primera visita que hacía era el cardenal Ortega. Y el cardenal Ortega me explicó, mire usted, a mí me hubiese gustado esta situación de explotación, de pobreza y de desigualdad que existe en América, en nuestras tierras, lo hubiese resuelto la democracia cristiana, que pudo, porque fue mayoritaria, no lo hizo. Y vinieron los caudillos populares, de derecha y de izquierda, vino la teología de la liberación, que desgarró a la Iglesia Católica en América Latina y estamos donde estamos. Y esa desigualdad está creciendo enormemente en América Latina. Yo creo que eso hay que corregirlo. Y luego hay que mantener el orden liberal internacional. Un mundo interconectado, sin normas, nos lleva al enfrentamiento entre potencias, que es lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Y lo que nos estamos jugando es el orden liberal internacional. Lo mismo que nos estamos jugando en Gaza, con la desobediencia de Netanyahu a lo que dice el Tribunal de Justicia o a la Corte Penal Internacional, por no hablar de Hamas, que es un movimiento que no reconoce el derecho de Israel a existir y que no renuncia a la violencia como un instrumento político, cosa que sí hizo la Autoridad Nacional Palestina en Oslo en el 94. Señores, así tú. No, oye, no me importa. Muchas gracias por tan excelente conferencia, ordenada, sincrética, pero yo creo que muy interesante y acertada. Efectivamente, nos hemos tomado muchas notas y obviamente no vamos a alargar el diálogo más de lo necesario, pero hay dos cuestiones que a mí me gustaría plantear. En primer lugar, por su largo recorrido como europarlamentario, usted ha tenido y tiene una visión de Europa y sobre todo tiene también constancia de cómo nos percibe Europa a nosotros, ¿no? La situación actual, obviamente, pues, se puede interpretar de muchas maneras. Una ha sido muy gráfica cuando nos ha dicho que bueno, pues hay instituciones y posibilidades europeas que dicen que nuestros problemas los arreglamos nosotros, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Pero, ¿qué idea está proyectando España al exterior? ¿Cómo se nos considera desde el punto de vista de las potencias europeas con las que tenemos que convivir? Aquí seguimos con la idea de que estas elecciones que van a tener lugar el domingo y que a usted le ocuparon en numerosas ocasiones a un contexto en el que yo creo que ha cambiado el plano económico, político de Europa de manera sustancial para nuestra suerte, creo yo, pues da la sensación de que son unas elecciones menores. De hecho, hay un mayor índice de absentismo, vota mucha menos gente porque consideran que son elecciones menos trascendentales, pero yo creo que es fundamental y que de alguna forma el paraguas de Europa es el que nos puede aportar equilibrio, cordura y una visión distinta de estos problemas que usted manifesta. Por otro lado, me ha llamado la atención y yo le agradezco la sinceridad cuando incluso habla de su partido político y dice que realmente lo que hay que hacer es exponer una idea clara de España. Me parece realmente pues, muy acertado, ¿no? Porque efectivamente si no proyectamos, sea el partido que fuere, una idea sugerente, como usted ha comentado, vamos a seguir muy perdidos, especialmente los que formamos parte de ese gran grupo, ¿no? Ese conglomerado de clases medias y que aspiramos de alguna forma a tener un panorama mucho más esperanzador, en el que el desarrollo social, pero también el de las familias y el de los individuos, pues tenga posibilidades, tenga una proyección y sobre todo tenga un respaldo institucional del que ahora nos sentimos huérfanos, absolutamente huérfanos. Por tanto, en ese sentido, ¿cree usted que efectivamente vamos a poder encontrar una propuesta de su partido o del que fuera que realmente sea ilusionante, regeneradora y sugerente, como comentaba antes? Vamos, es verdad que las elecciones europeas no despiertan demasiado entusiasmo. La abstención va a estar por encima del 50%. La gran duda ahora es a quién perjudica esa abstención. Y eso tiene mucho que ver con los segmentos de la población por edad que vayan a votar.
Yo estoy convencido que el segmento de edad al que yo pertenezco va a votar masivamente y eso va a favorecer a Pedro Sánchez por el tema de la actualización de las pensiones, de todas estas cosas. Vamos a ver los jóvenes cómo votan. Estas elecciones se han planteado con dos prismas. Un prisma, un plebiscito sobre Pedro Sánchez. Hemos estado difundiendo el mensaje de que si la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es muy importante, se acorta la legislatura, yo no lo creo. Y otro tema es qué puede hacer el Partido Popular, que va a ser la segunda formación en el Partido Popular Europeo, que a su vez es el primer partido del Parlamento Europeo en los próximos años. Así se está planteando. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Lo que sí termina es un ciclo electoral. Hemos tenido elecciones continuadas, las últimas fueron las catalanas, las penúltimas fueron las vascas, las anteriores fueron las gallegas, ahora las europeas, y tenemos 3 años. Yo creo que no hay moción de censura posible, y por tanto este gobierno, salvo que Sánchez considere que llega un momento en que le conviene disolver, va a durar. Otra cosa es que esto sea absolutamente ingobernable. Ya lo es. Este gobierno no tiene presupuesto, y no tiene presupuesto porque no hubo presupuesto en la Generalitat de Cataluña y no hubo presupuesto en la Generalitat de Cataluña porque no se ponían de acuerdo en dónde iba un casino en Tarragona, lo cual parece una causa bastante menor como para en este tema. No ha logrado la aprobación de ninguno de los proyectos de ley que ha hecho, y a partir del domingo, el lunes, en función de cómo resuelva el crucigrama catalán, tendrá más problemas todavía. Es decir, yo no creo, insisto, que vaya a haber moción de censura, pero estoy convencido que Junts, si a Puigdemont no le dan la presidencia de la Generalitat, va a torpedear todos los proyectos de ley del gobierno. Entonces vamos a estar 3 años sin gobierno, cosa que no parece preocuparles gran cosa, pero a mí sí me preocupa. Europa, el gran problema, es decir, Europa es, aquí hay una divisoria intelectual entre europeístas y no europeístas. Esa es la verdad. Es decir, la idea de Europa, que nace en la Segunda Guerra Mundial y para evitar nuevas guerras civiles entre europeos, se intenta plasmar en el primer momento, en 1955, en la Comunidad Europea de Defensa, que es poner los ejércitos bajo un mando unido, es la mayor cesión de soberanía que uno puede imaginar. Eso arrastraba el Consejo Político, que era la Unión Política. Eso fracasa en la Asamblea Nacional Francesa por la acción conjunta de 2 nacionalismos, el de los gaullistas y el de los comunistas. Y entonces lo que cambiamos es la idea. Hay que empezar a hacer una unificación económica para culminar luego en la unidad política, que es el destino final. Perdamos con el carbón y el acero, luego se extendió a los otros mercados y llegará un momento en que ya tendremos que hacer los Estados Unidos de Europa, porque esto si no, no funciona. Y como he dicho anteriormente, pensar que Europa puede subsistir en un mundo dominado por las grandes potencias con un 5% de población y un 9% de Producto Interior Bruto es simplemente no conocer nada. Y ahí estamos los partidos que son soberanistas, que son reacios a cualquier cesión de competencias. Eso empezó en el Reino Unido, que nunca le ha gustado y se acabaron yendo, y ahora hay 2 partidos que están en eso, y los que creemos que hay que ir a un Estado federal. Estado federal hay que acabar la unión bancaria, hay que terminar el mercado de capitales, hay que establecer reglas fiscales comunes para no establecer distorsiones a la competencia, hay que hacer una política de defensa propia, si no queremos, porque eso ya no tenemos opción. Eso nos lo dieron los americanos aquí en mucho tiempo. Los americanos, cuando se fueron de Siria, no intervinieron en Libia, cuando se fueron de Afganistán, dijeron: solo vamos a intervenir en aquellas áreas en que estén involucrados los intereses americanos. Punto. Lo otro lo resuelven ustedes. Y o lo resolvemos o seremos irrelevantes. Y hay lo que te dice cuando ves las cifras, es que esto no es un problema de dinero, es un problema de voluntad política, es de si queremos ser una unión federal o no. ¿Por qué digo que no es un problema de dinero? Aunque ahora se habla de que tenemos que llegar al 2% del PIB para la alianza, todo eso es verdad. Pero Rusia tiene 55.000 millones para gasto militar
la Alianza Atlántica 1 billón y solo los socios europeos de la OTAN 360.000. Es 6 veces más que Rusia. Sin embargo, no somos capaces de tener un peso decisivo. ¿Por qué? Porque no tenemos industria militar propia, no tenemos mandos propios, no tenemos ejército propio. Y sin una política militar no tendremos jamás una política exterior común. Eso decía muy bien Madeleine. Dice, la diplomacia o la acción exterior consiste en defender los intereses del país con el diálogo si es posible y si no con los misiles. Es así de sencillo. Entonces, ese es el tema en donde nos enfrentamos a Europa. ¿Queremos más Europa o queremos menos Europa? Y esa es la cuestión. Yo creo que inexorablemente tenemos que ir a una Unión Federal, a los Estados Unidos de Europa. Dimos un gran salto en el COVID con la emisión conjunta de deuda, que hay una emisión de deuda de la Comisión, respaldada por el presupuesto de la Unión, no por los presupuestos nacionales, y que se amortizará con recursos de la Unión y no con recursos nacionales. Pero ahora hay que avanzar. Hemos visto que era necesario una Europa de la salud, compra de vacunas, movilidad, etcétera, que investigación, que necesitamos un mercado interior más ágil, que necesitamos entrar a carga tecnológica, que necesitamos una política de defensa. Todo eso lo necesitamos. Entonces, o lo hacemos o simplemente iremos hacia atrás. No tengo que ir porque es que voy a un entorno mucho más amable que el vuestro, que es todo mentira y que todos son zurdos. Pero